Buenas tardes. Vamos a revisar rápidamente los contenidos de nuestro curso de Excel básico e intermedio. Permítanme compartirles la pantalla. Este curso dura 6 horas y se ven los principales aspectos de uso de Excel para entender su lógica, el armado de fórmulas y funciones e incluso hacer gráficas. Empezamos platicando de los operadores aritméticos, que son las operaciones básicas que se pueden hacer para hacer fórmulas en Excel, pero sobre todo su prioridad. Y luego lo aplicamos en fórmulas, revisando paso a paso cuál es la lógica que sigue Excel para resolver las fórmulas y el resultado al que se llega. Y finalmente, en este mismo ejemplo, si se aplican paréntesis, pues ver cómo el resultado cambia totalmente porque la lógica que se sigue de solución es diferente. Aquí comparamos ambos resultados para ver efectivamente cómo el resultado es diferente. También hacemos un análisis justamente del uso de los paréntesis, en qué momento hay que usar paréntesis y en qué momento no. Y llevamos todo esto a la práctica inmediata en Excel, haciendo las fórmulas y determinando los resultados que son los mismos. Practicamos las fórmulas anteriores de los paréntesis, tanto con los paréntesis mínimos como qué pasa si ponemos paréntesis de más, pero que sean reiterativos. Cómo hacer una copia inteligente de información y cómo generar estas listas automáticas de Excel también se aprende. Cómo hacer fórmulas relativas y cómo se pueden copiar automáticamente a todas las demás celdas los cálculos. Las fórmulas absolutas, cuando tenemos que usar un cálculo entre una misma celda, como es este 25, cómo ponerle estos signos de pesos para que siempre use esa celda y a la hora de copiar los resultados los calcule siempre correctamente. Las funciones, cómo hacer funciones. También se explica con claridad para las principales funciones de Excel. Cómo hacer una gráfica, desde cómo entender cómo determinar el eje de las X, el eje de las Y, cómo anotar los datos en Excel para finalmente poder insertar una gráfica. Y que ésta represente con claridad nuestros datos. El manejo de rangos es muy importante. Cómo podemos en una selección de celdas pedirle a Excel que toda la información la ponga en todas las celdas. Cómo crear nombres de rango, porque la fórmula sabemos que se puede hacer con puros números, no es lo recomendable. Se explica con claridad por qué debe hacerse con direcciones relativas, pero también se le enseña a los participantes cómo ponerle nombres a los rangos de tal forma que las fórmulas sean más claras y se calculan de la misma manera. También si se modifican los datos, se recalcula el resultado aunque se hayan usado nombres de rango. También se les explica cómo hacer este tipo de fórmulas matriciales. Por favor, observen cómo en vez de hacer una por una cada fórmula, se pueden obtener los resultados de todas las celdas automáticamente. Esto pues también se puede hacer, el mismo ejemplo que hicimos hace rato, pero de manera directa. También aquí observen que se puede hacer directamente. Se les explica la secuencia de celdas para poder lograr esto.
Aprovechando los nombres de rango que platicábamos hace rato, miren, este rango de datos se llama datos, estas celdas, y en mis funciones, pues yo en vez de ir a seleccionar todo el rango, le puedo poner simplemente el nombre del rango y me lo calcula correctamente. Para el caso de tablas en el que hay que hacer cálculos tanto con las celdas de la columna de la izquierda como el renglón de la parte superior, esto también se les explica cómo se puede hacer automáticamente sin fórmulas complicadas con cualquier operación de Excel. Aquí estoy haciendo una multiplicación y por favor observen que obtengo todos los resultados de cada número de la columna por cada número del renglón rápida y fácilmente. También vemos cómo hacer las gráficas. Por favor observen aquí cómo una gráfica que yo copio, puedo trasladar los datos a otros datos y la gráfica me queda con los mismos atributos, pero con los nuevos datos. Son truquitos que se pueden hacer en Excel. También cómo hacer gráficas de dispersión. Esto es gráficas por coordenadas, que grafique tanto en la magnitud de X como en Y y se vea la tendencia correcta de mis datos. Y finalmente vemos cómo hacer gráficas de dos escalas. Cuando tenemos una serie de datos muy grandes y queremos compararla con otra serie de datos más pequeñitos, pues se puede pedir a Excel que use una escala para los datos grandes y otra escala para los datos más pequeños y entonces poder entender con claridad cómo comparan. También cuando quedan encimadas las etiquetas, pues podemos trasladarlas para que se vea la información con toda la claridad. Pues esto es básicamente lo que vemos en el curso de Excel básico e intermedio con duración de 6 horas y se apoya a los participantes para que tengan claridad en todos estos conceptos y le den aplicación práctica e inmediata a su trabajo. Pues un gusto saludarles y les esperamos en nuestro curso de Excel básico e intermedio. Vamos a aprender mucho. Muy buen día.